vamos a ver algunos ejercicios de cálculo de series de potencias, ¿verdad? Básicamente lo que tiene que ver con analizar la serie de potencia, con determinar su centro, radio e intervalo de convergencia, y luego calcular series de potencias, que las series de potencias se asocian con funciones, ¿verdad? Y por ejemplo, en los otros ejercicios que está aquí es calcular la serie de potencia o demostrar que es igual a una función, en estos casos que tenemos por aquí, ¿no? Y calcular algunas series específicas a partir de la serie de potencia, ¿no? Entonces son ejercicios que están por ahí en la práctica y que vamos a ir haciendo. Lo primero es sobre calcular analizar el centro, el término general, el radio e intervalo de convergencia. Entonces aquí hay algunas, voy a hacer algunas yo. Hay algunas muy simples, ¿verdad? Pero hay otras que hay que tener más cuidado. Por ejemplo, una como una como esta es muy simple. Cuando hablamos del centro, el centro es igual que en la serie de Taylor. Por ejemplo, una serie como esta, que es x más 5 a la n, su centro es en menos 5, ¿verdad? Esta que solo es x quiere decir que su centro es x igual 0. Y el término general es el que acompaña a la potencia. Aquí está x a la n. Entonces su término general es a n igual a n factorial entre n a la n. Eso se refiere con el término general. Ahora, el radio e intervalo de convergencia se calcula utilizando alguno de los criterios de convergencia que ya conocemos. Básicamente serían los dos principales, que son los criterios de convergencia que se vieron en series, que es básicamente el criterio de convergencia de Allenberg, o el criterio de la razón, y el criterio de Cauchy, que es el criterio de la raíz enésima. En este caso nos va a servir el criterio de Cauchy, de la raíz enésima, pero utilizando la fórmula de Stirling. Nos va a servir utilizando la fórmula de Stirling. Recordemos que la fórmula de Stirling era que n factorial equivale a n entre e a la n, bueno, no es igual, sino que es equivalente por la raíz de 2πn, ¿no? Entonces vamos a utilizar el criterio, la fórmula de Stirling, para hallar una serie que es similar a esta. Quiere decir que esta serie es muy similar a la serie que va desde n igual 0 hasta infinito de n factorial, que es n entre e a la n por la raíz de 2πn sobre n a la n. Pero vean que ahí se va el n a la n con el n a la n y nos queda que esa serie entonces se comporta igual que la serie de n igual 0 hasta infinito. El n a la n se va, nos queda nada más 1 entre e a la n por la raíz de 2pi por n. Y ahora vamos a aplicar el criterio de la razón enésima, de la raíz enésima, o también podríamos aplicar el criterio de Allenberg. Cualquiera de los dos nos va a servir ya una vez que utilizamos ya una vez que estamos utilizando la fórmula de Stirling. El criterio de la raíz enésima, recordemos que lo que nos pide es que, bueno, aquí nos faltó el x a la n, ¿verdad? Por x a la n, así, nos faltó el x a la n. Lo que hacemos es el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de an, ¿verdad? En este caso, como es una serie de potencias, el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima de 1 entre e a la n, la raíz de 2pi por n. Ven que es valor absoluto, ¿verdad?, de x a la n. Nosotros sabemos el signo de todos los términos. El e a la n es positivo, la raíz de 2πn es positivo, excepto el de x, porque x es un número real, entonces no conocemos su signo. Quiere decir que cuando calculamos esto nos queda el límite cuando n tiende a infinito. El 1 entre e a la n sale como 1 entre e, ¿verdad? El 2πn no sale completo, entonces sería la raíz enésima de la raíz de 2pi por n, ¿verdad? Y el x a la n sale como x, pero en valor absoluto, ¿no?, porque no conocemos su signo. Y este límite ya lo hemos estudiado varias veces. Esta parte de aquí, este límite sabemos que da 1, ya se ha estudiado. Entonces esto nos daría, perdón, ese límite que está ahí ya sabemos que da 1. Entonces quiere decir que esto equivale a 1 entre e por el valor absoluto de x, ¿verdad? Y recuerden que el criterio de la raíz enésima nos dice que la serie es convergente si esto es menor que 1. Es decir, si el valor absoluto de x es menor que 1 entre, que es menor que e, es decir, si x está entre menos e y e. Entonces ya sabemos que su radio de convergencia es igual a e.
El radio de convergencia es igual a E. Y el intervalo va desde menos C hasta E. Habría que analizar ahora qué pasa en los extremos, en menos C y en E, que sería venirnos por aquí a la serie, y analizar qué pasa cuando la X, lo analizaríamos en esta serie que está por aquí, ¿verdad? Cuando la X es C, ¿verdad? Cuando la X equivale a E, esto quedaría E a la N. Cuando la X equivale a E, nos quedaría la serie de N igual 0 hasta infinito. Esto quedaría E a la N, entonces queda nada más la raíz de 2pi por N, ¿verdad? Pero esa serie sería divergente, ¿no? Porque sería como tener 1 entre 2pi n elevado a la menos 1 medio, ¿verdad? Y recuerden que las series convergen, las p series convergen para p mayor que 1, entonces esta diverge, ¿no? ¿Qué pasa cuando x es igual a menos c? Cuando x es igual a menos c, nos quedaría menos c e a la n y menos c a la n se cancelan, entonces queda igual, nada más que queda desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por la raíz de 2pi por n, ¿verdad? Menos 1 a la n por la raíz de 2pi por n, que también diverge, porque esa sería una serie alternada, pero esto que está aquí no converge a 0, ¿verdad? Entonces quiere decir que divergen en E y en menos C, y eso quiere decir que entonces nuestro intervalo de convergencia está desde menos C hasta E abiertos, ¿verdad? Esa sería la forma en la que lo calculamos. Ahora vamos a analizar otra que tiene un poco más de detalle y en la que vamos a utilizar el criterio de Allenberg. Vamos a utilizar el criterio de Allenberg, no el criterio de la raíz enésima, sino el criterio de la razón, más bien. Perdonen que ahí se me cerró un segundo. Vamos a borrar. Vamos a hacer la C, que es la que tiene un poco más de detalle. Lo primero a tener en cuenta es que para sacar el término general y su centro hay que hacer un cambio por ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que aquí tiene 3x menos 1 a la n. Normalmente para analizar su centro debería tener x menos algo o x más algo. Entonces lo que vamos a hacer en esa serie es separar, tener la serie de n igual 0 hasta infinito y sacar un 3 a factor. Entonces quedaría 3 a la n y me va a quedar x menos 1/3 a la n. Saqué un 3, entonces me queda x menos 1/3 ahí, ¿verdad? Y abajo queda n más 1 por 2 a la n, ¿verdad? Quiere decir que su centro está dado por x igual a 1/3, ¿verdad? Y que su término general es a n igual 3n entre 2 a la n, sería 3 entre 2 a la n por 1 entre n más 1, podemos ponerlo así, ¿verdad? Que sería esto mismo que está aquí. Ese es el término general, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos su centro y su término general. Ahora hagamos el criterio de la razón para calcular. Recuerden que el criterio de la razón dice que hacemos el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a n más 1 sobre a n, que en este caso sería el límite cuando n tiende a infinito, ¿verdad? Del valor absoluto de a n más 1, que sería 3 medios a la n más 1 por 1 entre n más 2, ¿verdad? Cambiando la n por n más 1, y abajo 3 medios a la n por 1 entre n más 1, ¿verdad? Bueno, me faltó el x menos 1/3 a la n más 1 y aquí x menos 1/3 a la n, ¿verdad? Así lo tendríamos. Eso me daría límite cuando n tiende a infinito de 3 medios a la n más 1 sobre 3 medios, queda 3 medios nada más. El 1 entre n más 2 sobre 1 entre n más 1 me quedaría n más 1 sobre n más 2, ¿verdad? Y esto quedaría, se cancela, se restan los exponentes y queda nada más x menos 1/3 entre valor absoluto. Ahí, x menos 1/3, ¿verdad? Este límite, n más 1 sobre n más 2 da 1. Quiere decir que ese límite me da entonces 3 medios por x menos 1/3. Y eso debe ser menor que 1. Lo que quiere decir es que el valor absoluto de x menos 1/3 debe ser menor que, paso el 2 a multiplicar el 3 ahí, menor que 2/3. Eso que está ahí es nuestro radio de convergencia. El radio de convergencia es de 2/3. Y nos daría luego que x menos 1/3 es menor que 2/3 y mayor que menos 2/3. Es decir, que x es menor que 2/3. Paso el 1/3 a sumar allá. 2/3 más 1/3 me da 1. Y aquí menos 2/3 más 1/3 da menos 1/3. Entonces quiere decir que el intervalo de convergencia va de menos 1/3
a 1. Ahora tenemos que analizar la serie cuando la x vale los dos casos, el menos un tercio, cuando la x vale menos un tercio. Y vean que cuando la x vale menos un tercio nos queda la serie de n igual 0 hasta infinito. Vamos a ver aquí, cuando la x vale menos un tercio, me quedaría menos un tercio, da menos 2 tercios a la n. Entonces va a quedar 3 medios a la n por menos 2 tercios a la n, ¿verdad? Sobre n más 1, así quedaría, ¿verdad? Así. Pero vean que ese n igual 0 hasta infinito, 3 medios por 2 tercios se cancela, me quedaría solo un menos 1 a la n sobre n más 1. Y esta serie converge por el criterio de series alternadas. Recuerden que el criterio de series alternadas dice que ocupo que la sucesión 1 entre n más 1 converja a 0 y sea decreciente. Entonces ya ese converge. Para menos un tercio converge. Analicemos qué pasaría para el caso de cuando x es igual a 1. Ven que si tengo un tercio menos un tercio me da 2 tercios. Y 2 tercios a la n se cancela con el 3 medios a la n y queda 1 entre n más 1. Y 1 entre n más 1 diverge porque es una p serie para p igual a 1. Entonces quiere decir que para n igual a 1, vamos a ver, para n igual a 1, vean que nos quedaría nada más la serie de n igual 0 hasta infinito. Es 3 medios a la n entre n más 1 y 1 menos 1 tercio son 2 tercios, queda 2 tercios a la n. Esto se cancela, daría 1, queda 1 entre n más 1 y esa diverge. Quiere decir que nuestro intervalo de convergencia va a ser de menos 1 tercio, intervalo de convergencia es de menos 1 tercio que va cerrado hasta 1 que va abierto, porque en menos 1 tercio converge y en 1 diverge. Y así sacamos nuestro radio e intervalo de convergencia. En los siguientes ejemplos nos piden calcular la serie de potencias utilizando la serie geométrica. Entonces la serie geométrica es esta que está aquí, que la suma de x a la n me da 1 entre 1 menos x. Entonces hay algunas que son muy simples. Por ejemplo, la a es como tener la serie desde n igual 0 hasta infinito de x más 5 sobre 2, todo elevado a la n. Pero según eso es como tener 1 entre 1 menos x más 5 sobre 2. ¿Verdad? Que si lo simplificamos un poco me quedaría 1 sobre 2 menos x menos 5 sobre 2, ¿verdad? Y pasando el 2 arriba me quedaría 2 entre menos 2 entre x más 3. Más bien sería así, ¿verdad? Porque queda menos 3 menos x, sacando un menos queda menos y x más 3 y pasamos el menos arriba. Entonces hay algunas que son muy simples al utilizar la fórmula de la geométrica, ¿verdad? Hay algunas que se hacen muy simples. Hay algunas otras en las que hay que tener cuidado, por ejemplo las que tienen menos, ¿verdad? Como esta que tiene menos aquí. Lo que haríamos es poner la serie de n igual 0 hasta infinito de, es como tener menos x a la 2 todo elevado a la n. Entonces vean que eso sería 1 entre 1 menos menos x a la 2, que sería 1 entre 1 más x a la 2, ¿verdad? Entonces esa también sale simple, nada más haciendo el cambio. Pero hay algunas otras en las que hay que hacer una separación. Por ejemplo, esta d que tenemos ahí, lo que vamos a hacer es poner un tercio y separarla en dos series. Una serie, ven que aquí si multiplico este por este me queda la serie de n igual 1 hasta infinito, de x a la n una, menos, y otra serie que sea la serie de n igual, perdón, esta iba de n igual 1 hasta infinito, ¿verdad? Iba de n igual 1 hasta infinito, de la otra queda menos 2 a la n por x a la n, es decir, menos 2x elevado a la n, ¿verdad? Ven que estas empiezan en n igual 1 y no en n igual 0, ¿verdad? Entonces hay que restarles el primer término, quiere decir que va a quedar un tercio. Esta serie de n igual 1 hasta infinito de x a la n es 1 entre 1 menos x, ¿verdad? Pero le tengo que restar el primer término que era con n igual 0, x a la 0 es 1, menos 1, ¿verdad? Menos, vamos a hacer esta ahora, esta queda 1 entre 1 menos menos 2x, pero también le tengo que restar el primer término que es 2x a la 0, que también es 1, ahí, ¿verdad? Entonces nos va a quedar, al simplificarlo un poco nos queda un tercio, 1 entre 1 menos x menos 1, menos 1 entre 1 más 2x más 1, ¿no? Se cancela este con este y me queda un tercio, y esta suma que está aquí, que sería haciéndola así, me quedaría 1 más 2x menos 1 más x, ¿verdad? Cambia el signo, y abajo 1 menos x por 1 más 2x, ¿verdad? Que simplificando eso me quedaría, el 1 se va con el 1, me queda 3x arriba, menos ese 3x, y abajo queda 3 por 1 menos x por 1 más 2x, y ahí cancelamos el 3 con el 3 y ya nos quedaría ahí el cálculo que nos daría la serie de potencia, ¿verdad? Entonces esas son algunas
de la serie de potencias ahí, cómo se pueden calcular utilizando la geométrica. En esta ya vamos a empezar a hacer lo que tiene que ver con integración o derivación de series geométricas. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular y quiero demostrar que esta serie, vamos a la geométrica también. Quiero demostrar que esta serie le voy a poner s de x, que es la serie desde n igual 0 hasta infinito de x a la n más 1 sobre n más 1. ¿verdad? En realidad ven que se parece mucho a la geométrica, pero el n más 1 me está estorbando. Entonces lo que voy a hacer es derivar. Cuando uno deriva esa serie, pone s' de x, la derivada de esa serie se deriva sobre el x a la n más 1. La serie de n igual 0 hasta infinito, paso el n más 1 al frente y me queda x a la n, ¿no? Pasé el n más 1 al frente y le resté 1 sobre n más 1, ¿no? Pero este se cancela con este. Quiere decir que s' de x es la serie de n igual 0 hasta infinito de x a la n. En la serie de n igual 0 hasta infinito de x a la n. Pero nosotros sabemos que eso es 1 entre 1 menos x, ¿verdad? S' de x. Quiere decir que s de x, si yo tengo s' de x, para volver a s de x tengo que integrar esto que está aquí, ¿verdad? Y ven que la integral de eso es la integral de 1 entre 1 menos x de x, ¿verdad? Pero la integral de eso es logaritmo natural de 1 menos x por el menos 1 que sale de aquí, por menos 1. ¿no? Vean que me quedó justo lo que dice aquí, entonces ya demostré que es igual. Podemos usar derivadas integrales para usar las conocidas, que es algo que vamos a hacer muy parecido aquí. Vean, esta es una serie que hay que tener mucho cuidado para poder determinarla, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadoso para poder determinarla, para demostrar que eso es igual a eso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, voy a hacer dos partes. Voy a separar esta serie de la siguiente forma, ya vamos a ver por qué. Voy a poner la serie de n igual 0 hasta infinito, y el n lo voy a separar de dos formas, como n más 1, ¿no? Lo voy a separar como n más 1. Vamos a hacerlo de esta forma, vamos a ver de qué forma nos queda más simple. Creo que es que vean, si yo ocupo que este n desaparezca. Entonces, si yo tuviese aquí un n menos 1, ¿verdad? Cuando yo integro eso, lo podría determinar, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es poner n por x a la n menos 1, es lo mismo. ¿ven? ¿Qué fue lo que hice? Agregar un x a la menos 1. Si yo agrego un x a la menos 1, entonces agrego un x. Voy a agregar un x aquí afuera, ¿verdad? Voy a agregar un x aquí afuera. Y voy a calcular esta serie que está aquí, ¿verdad? Pongámosle a esa serie s de x, nada más. Voy a ponerle s de x. Y luego la voy a multiplicar por x para encontrar x. Yo sé que s de x equivale a la serie desde n igual 0 hasta infinito de n por x a la n menos 1, ¿verdad? Voy a integrar esa serie. Vean cómo la voy a integrar. Cuando integro tengo que usar esta notación. La integral de 0 le podemos poner de 0 a x de s de t de t, que significa la integral de eso, es igual, ven que la integral de esto sería la serie desde n igual 0 hasta infinito. Cuando integro eso me quedaría n por x a la n entre n y se cancela el n, ¿verdad? Quiere decir que la integral de 0 a x de s de t de t equivale a la serie de x a la n, que es 1 entre 1 menos x también. Pero si yo tengo la integral, para yo encontrar s de x lo derivo, y la derivada de esto es 1 entre 1 menos x elevado a la 2. Me quedaría así, 1 entre 1 menos x elevado a la 2. Pero vean que nuestra serie era x por esta serie s de x, ¿verdad? Pero la serie de x, de s de x, ya obtuvimos que es 1 entre 1 menos x elevado a la 2, que es x entre 1 menos x elevado a la 2. Entonces ya obtuve esta serie que está aquí, ¿no? Ya lo demostré. Y la última que vamos a hacer es, vamos a utilizar la función f de x, vamos a ver. Vamos a encontrar la serie de potencias de esa función. F de x es 1 entre 1 menos x a la 2, ¿verdad? Lo que va a hacer es integrar. La integral de f de x, ven que si yo integro esto, la integral es 1 entre 1 menos x. ¿Sí? Porque la integral de eso sería, recuerden que la derivada de 1 entre 1 menos x sería menos 1 entre 1 menos x a la 2 por menos 1, por la derivada de menos x. Entonces la integral de eso sería 1 entre 1 menos x. Quiere decir que la integral de f de x es 1 entre 1 menos x, pero 1 entre 1 menos x en serie de potencia es la serie de n igual 0
hasta infinito de x a la n, ¿verdad? Porque es la serie geométrica otra vez. Y eso me quedaría que la integral de f de x, o más bien voy a derivar ahora, f de x, derivo, ¿verdad? Y la derivada de esto, la derivada de eso es la serie de n igual 1, se cambia 1 por lo siguiente, vean, es n por x a la n menos 1. Recuerden que esto se cambia a 1, esta empieza en n igual 0, x a la 0, me da una potencia que es x a la 0, pero cuando las potencias dan negativas tengo que aumentar el grado. Cuando derivo y aquí empezaba en 0, al restarle aquí tengo que empezarla en n igual 1, ¿verdad? Entonces yo sé que esa serie f de x, que es la serie de n igual 1 hasta infinito de n por x a la n menos 1, equivale a la función 1 entre 1 menos x elevado a la 2. Entonces es importante esta igualdad que tengo por aquí. ¿Para qué me va a servir esa igualdad? Bueno, para demostrar esto que está aquí. Ahora, si yo tengo la serie de n igual 1 hasta infinito, de n entre 2 a la n es como tener n por 1 medio a la n. Vean que esta serie se parece mucho a esta. Es n por x a la n menos 1. Lo que voy a hacer es agregarle la serie desde n igual 1 hasta infinito. Voy a hacer n por 1 medio a la n menos 1. Ven que dice, ahí agregué 1 medio a la menos 1, entonces voy a agregar 1 medio a la 1 aquí afuera, ¿verdad? Para que 1 medio a la 1 y 1 medio a la menos 1 se cancelen y me dé lo mismo, ¿verdad? Pero esta serie, ven que es esta misma, nada más que en lugar de la x tiene 1 medio, es decir que esto va a ser 1 medio por, y esta es 1 entre 1 menos x, pero la x de nosotros ahora sería 1 medio elevado a la 2, ¿verdad? Y si calculamos eso nos da 2, ese resultado que está ahí. De nuevo, ¿qué fue lo que hicimos? Traté de hacer que esa serie se parezca a esta. Por ejemplo, yo puedo calcular otra, digamos que a mí me digan, bueno, calcule cuánto da la serie de n, desde n igual 1 hasta infinito, de n por 3 a la n. Bueno, yo digo, bueno, esto nada más yo digo, es la serie de n igual 1 hasta infinito, de n por 3 a la n menos 1, agregué un 3 a la menos 1, agrego un 3 aquí afuera para completarlo. Y esa serie es 3 por, y esta se parece mucho a esta, es esta misma, nada más que en lugar de la x tiene un 3, ¿lo ven? Entonces eso es 1 entre 1 menos, y en lugar de la x voy a poner un 3, 3 a la 2, ¿verdad? Y eso me daría 3, 1 menos 3 menos 2 a la 2 es 4, me daría 3 cuartos. Yo sé que esa serie, esta serie que está aquí me da 3 cuartos. Lo mismo hice aquí con el 1 medio, ¿no? N entre 2 a la n lo puse como n por 1 medio a la n. Luego el 1 medio a la n lo puse 1 medio a la n menos 1 y agregué 1 medio aquí. Este n menos 1 lo agrego para que se parezca igual a la serie que tenemos aquí. Entonces pongo n por 1 medio a la n menos 1 y le agrego 1 medio afuera. Y yo ya sé que esta serie que está aquí la puedo calcular utilizando esta serie. Nada más cambiando la x por 1 medio. Y ya obtengo que el resultado de esa serie es 2.